Papá, no tomes el té de esa taza. La nueva mamá puso veneno en ella. El padre quedó sorprendido por las palabras de su hija y decidió cambiar las tazas. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Fabiano Rodríguez ya estaba de pie, como de costumbre. La rutina rígida era lo que lo mantenía de pie desde que Elena, su esposa, falleció hace 4 años. Cada día seguía con la misma precisión y frialdad. Despertar, preparar el desayuno de Mariana, llevarla a la escuela y dedicarse al trabajo en la empresa, donde pasaba horas interminables. Fabiano se aferraba a esa rutina como si temiera que cualquier cambio pudiera traer de vuelta el dolor aplastante que sintió al perder a Elena. Mariana, ahora con 4 años, era el centro de su vida. Sus grandes ojos marrones le recordaban a los de Elena, lo cual para Fabiano era al mismo tiempo un consuelo y una tortura. Se sentía responsable por la muerte de su esposa. Ella había muerto durante el parto y esa culpa lo perseguía. Aunque amaba profundamente a su hija, había momentos en los que el dolor se filtraba en su mirada cuando la observaba jugar o dormir. Era como si su presencia fuera un recordatorio constante de que había fallado en proteger a Elena. En el trabajo, Fabiano evitaba interacciones sociales más allá de lo estrictamente necesario. Era un jefe eficiente y respetado, pero mantenía una distancia segura de sus colegas. Era raro verlo en eventos sociales o incluso almorzar con otros empleados. Todo parecía estar bajo control, al menos en la superficie, pero por dentro sabía que solo sobrevivía, sin realmente vivir. Fue en una mañana de miércoles, durante una reunión con una empresa socia, cuando su vida comenzó a cambiar. En la sala de conferencias, conoció a Raquel, una joven asistente de cabello castaño y sonrisa acogedora. Era nueva en la empresa socia y demostraba una competencia notable, pero fue su forma tranquila de manejar la presión lo que llamó la atención de Fabiano. Hablaba con los ejecutivos más experimentados con naturalidad y parecía leer a las personas con facilidad. Sus ojos parecían capturar cada detalle de la sala y cuando sus miradas se cruzaron, Fabiano sintió que algo que había estado dormido durante mucho tiempo se agitaba dentro de él. Al principio intentó ignorar esa sensación. No había espacio en su vida para nuevas relaciones o complicaciones. Pero, a medida que pasaban los días, notaba que Raquel se destacaba en varios momentos. En una reunión particularmente tensa, ella demostró una comprensión profunda del proyecto, ayudando a resolver una cuestión complicada que estaba retrasando el progreso del trabajo. Fabiano se encontró admirando no solo su inteligencia, sino también su capacidad para conectar con las personas de manera genuina. Un día, al finalizar una larga reunión, Raquel se acercó a Fabiano con una propuesta casual. «Si necesitas ayuda con los reportes, estoy disponible», dijo sonriendo. Él dudó por un momento, pero terminó aceptando. No era solo el hecho de necesitar ayuda, sino que lo que sentía era una curiosidad sobre quién era esa joven que parecía entender el dolor que él cargaba, incluso sin conocerlo. La forma en que ella lo miraba, con una especie de empatía silenciosa, era algo que no experimentaba desde hacía años. Mientras Raquel y Fabiano pasaban más tiempo juntos en el trabajo, un cambio sutil comenzó a desarrollarse. Ella nunca forzaba conversaciones personales, pero sus preguntas a veces eran puntuales, como si supiera cuándo tocar ciertos temas. En una de esas ocasiones, cuando los dos trabajaban hasta tarde, Raquel hizo un comentario aparentemente despreocupado. «Pareces alguien que carga un peso muy grande. A veces es bueno compartir un poco de eso con alguien». Fabiano, sorprendido, respondió de manera evasiva, pero su comentario permaneció en su mente. Mientras tanto, Víctor, el mejor amigo de Fabiano y jefe del departamento de marketing, notaba el cambio en el comportamiento de su amigo.
Víctor y Fabiano tenían una amistad de muchos años, y desde la muerte de Elena, Víctor se esforzaba por ofrecer apoyo siempre que fuera posible. Lo alentaba a salir más, a abrirse a nuevas experiencias, pero Fabiano siempre se negaba. Sin embargo, al notar el creciente interés de Fabiano por Raquel, Víctor no pudo evitar sentir un alivio. Tal vez, finalmente, Fabiano estaba listo para seguir adelante. Sin embargo, nada sería tan simple. Aunque Raquel traía una ligereza que Fabiano no experimentaba desde hacía mucho tiempo, había una parte de él que se resistía a dejarla entrar completamente en su vida. El miedo a sufrir de nuevo y la culpa por Elena seguían siendo obstáculos significativos, pero por primera vez en años sentía un destello de esperanza, y eso lo asustaba. Los primeros signos de cambio se manifestaron de manera discreta. Fabiano empezó a sonreír un poco más, e incluso su postura parecía menos tensa. Al mismo tiempo, los sentimientos conflictivos permanecían. Había noches en las que todavía despertaba abruptamente, tomado por pesadillas de Elena desvaneciéndose entre sus manos, y el miedo lo consumía de nuevo. Sin embargo, la presencia de Raquel estaba, poco a poco, plantando una semilla de transformación. Fabiano, sentado en el cuarto de Mariana, la observa dormir. Los ojos de la niña, cerrados en un sueño tranquilo, no llevan el peso del mundo que él sentía en los suyos. Y, por un instante, se permite imaginar un futuro diferente. Un futuro donde pudiera liberarse del pasado y tal vez, solo tal vez, permitirse ser feliz de nuevo. Pero ¿podría realmente Raquel ser esa oportunidad de comenzar de nuevo? ¿O sería solo una distracción temporal para un dolor que jamás cesaría? La presencia de Raquel se volvía cada vez más constante en la vida de Fabiano. Los días de trabajo, que antes estaban marcados por una rutina silenciosa y solitaria, ahora incluían conversaciones animadas y momentos relajados. Se encontraban frecuentemente para discutir proyectos y reportes, pero esas interacciones empezaban a extenderse más allá de las paredes de la empresa. La primera cena ocurrió por casualidad, después de un día extenuante en el que ambos tuvieron que resolver una crisis con un cliente importante. Fabiano, sorprendentemente, se ofreció a acompañarla hasta un restaurante cercano. Fue la primera vez en mucho tiempo que se permitió salir de su burbuja. Durante la cena, las conversaciones fluyeron con naturalidad. Hablaron sobre el trabajo, pero también sobre la vida. Fabiano se abrió un poco, mencionando a Mariana y la forma en que ella llenaba su mundo. Raquel escuchaba con interés y hacía preguntas que mostraban una curiosidad genuina, pero cuidadosa. No hubo mención de Elena, pero la ausencia de su nombre era palpable, como si ambos supieran que tocar ese tema sería cruzar una línea muy delicada. Las interacciones entre Fabiano y Raquel se hicieron más frecuentes. Comenzaron a encontrarse después del trabajo para cenas casuales, y Fabiano se encontraba ansioso por esos momentos. Seguía luchando contra sus propios sentimientos, tratando de mantener una distancia emocional segura, pero sentía que esa barrera empezaba a desmoronarse. Había algo en Raquel, una presencia tranquila, casi terapéutica, que lo hacía sentirse a gusto, como si pudiera, tal vez, bajar la guardia, aunque fuera solo un poco. Fue en una de esas cenas cuando Raquel hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «¿Y Mariana? Me gustaría conocerla algún día», dijo, con el tono casual de quien solo está sugiriendo algo sin ninguna pretensión. Fabiano dudó por un momento. Presentar a Raquel a su hija parecía un paso significativo, algo para lo que no sabía si estaba listo. Sin embargo, terminó aceptando. «Podemos planear algo para el fin de semana», respondió, tratando de sonar despreocupado. Cuando llegó el día, Raquel apareció en la casa de Fabiano con una naturalidad que él no esperaba.
Vestía ropa casual y traía en las manos una pequeña muñeca envuelta en papel de regalo, un presente para Mariana. Fabiano se puso tenso, sin saber cómo reaccionaría su hija ante la nueva presencia, pero para su sorpresa, Mariana aceptó el regalo con una sonrisa tímida. Los tres pasaron el día juntos en un parque, donde Mariana jugaba mientras Raquel y Fabiano la observaban. Había momentos de silencio, pero no eran incómodos. En realidad, estaban cargados de una comprensión tácita, como si ambos supieran que algo estaba cambiando ahí. A medida que la convivencia con Raquel aumentaba, Fabiano comenzó a tener recuerdos de su vida con Elena. Momentos simples, como él y Elena bailando en la sala o ella riendo después de un chiste sin gracia. Esos recuerdos eran dulces, pero también traían un toque amargo, recordándole lo que había perdido. Ahora, al lado de Raquel, trataba de no comparar esos momentos. Ella era diferente a Elena, y la forma en que lo hacía sentirse también era única. Fabiano no sabía si se estaba permitiendo amar de nuevo o solo buscando llenar el vacío que Elena había dejado. Una tarde, mientras Raquel ayudaba a Fabiano a preparar la cena, Mariana se acercó con una pregunta que hizo que el corazón de Fabiano se apretara. ¿Ella puede ser mi nueva mamá?, preguntó la niña, con la inocencia de quien no comprendía la profundidad de lo que decía. Raquel permaneció en silencio, pareciendo no saber qué responder, mientras Fabiano, con un nudo en la garganta, solo sonrió y la abrazó. «Aún es muy pronto para eso, querida», respondió, sin saber si hablaba para su hija o para sí mismo. A pesar de las incertidumbres, la relación entre Fabiano y Raquel seguía fortaleciéndose. Las conversaciones se volvían más profundas, y él empezó a darse cuenta de que se sentía menos culpable por abrirse a otra persona. Hubo una noche en particular en la que, al dejar a Raquel en su casa, dudó antes de despedirse. Por un momento pensó en besarla, pero retrocedió, sintiéndose aún confundido. Raquel lo notó, pero no lo presionó, solo sonrió y le deseó buenas noches. Sin embargo, los sentimientos encontrados de Fabiano comenzaron a manifestarse de forma más intensa. Se despertaba en medio de la noche con recuerdos vívidos de Elena y sentía que estaba traicionando su memoria al acercarse a Raquel. En uno de esos episodios, al ver una foto de Elena en la mesita de noche, la tomó entre sus manos y permaneció en silencio durante unos minutos. «Perdóname, Elena. No sé lo que estoy haciendo», susurró con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, Raquel mostraba un cuidado especial con Mariana. Comenzaron a crear un vínculo genuino, y la niña parecía disfrutar de tenerla cerca. El interés de Raquel en acercarse a Mariana no parecía forzado. Al contrario, había una naturalidad en sus gestos que hacían que Fabiano creyera que, tal vez, la vida le estaba dando una nueva oportunidad de ser feliz. En los momentos en que se permitía relajarse, Fabiano empezaba a imaginar cómo sería tener a Raquel definitivamente en sus vidas. Aún estaba atormentado por la duda y el miedo, pero también había una chispa de esperanza, algo que pensó haber perdido para siempre. Fabiano y Raquel estaban sentados en la sala de estar después de haber acostado a Mariana. La conversación fluía como tantas otras veces, pero había una tensión en el aire. Raquel se acercó lentamente tomando la mano de Fabiano y por un instante él sintió que todas sus preocupaciones se disipaban. Se inclinó hacia adelante y esta vez no retrocedió. Sus labios se tocaron en un beso suave, cargado de incertidumbre y deseo. Para Fabiano era un paso importante y quizás el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, sabía que dejar el pasado atrás no sería tan sencillo como un beso, y los siguientes pasos podrían revelar sentimientos y secretos aún ocultos. Con el paso de los meses, la relación entre Fabiano y Raquel se consolidó de manera casi natural,
como si una fuerza invisible los estuviera guiando hacia esa nueva etapa. Fabiano, quien antes dudaba en abrir las puertas de su vida, ahora se veía construyendo una rutina con Raquel y Mariana, formando un núcleo familiar que no esperaba encontrar tan pronto. La mudanza a la casa de Fabiano fue una decisión que llegó con el tiempo. Raquel ya pasaba la mayor parte de las noches ahí, y la transición parecía inevitable y cómoda para todos. La nueva rutina era un soplo de vida en la casa, donde antes dominaba el silencio. Raquel ayudaba a preparar el desayuno, llevaba a Mariana a la escuela e incluso empezó a decorar los cuartos con toques de color que transformaban el ambiente antes impersonal. Para Mariana, la presencia de Raquel se había vuelto una parte esencial de su día. La niña la seguía por todos lados, absorbiendo el cariño y la atención que Raquel ofrecía generosamente. Se encariñaba cada vez más con esta nueva figura materna, llamándola Lua de forma cariñosa, lo cual derretía el corazón de Fabiano. Fabiano sentía que el peso de su propia tristeza disminuía poco a poco. Por la noche, cuando Mariana ya estaba en la cama, él y Raquel pasaban horas conversando, riendo o simplemente disfrutando de la compañía mutua. Empezó a creer que finalmente la vida le estaba dando una nueva oportunidad para ser feliz. La sonrisa fácil de Raquel y su presencia constante creaban un sentimiento de estabilidad que no experimentaba desde la pérdida de Elena. Era como si ella hubiera devuelto a la casa el calor que se había perdido. Sin embargo, no todo era completamente perfecto. Pequeños detalles comenzaron a surgir, inicialmente insignificantes, pero que poco a poco formaban un mosaico de inquietudes. En ocasiones, Raquel recibía llamadas telefónicas que la ponían tensa. Se alejaba para hablar por teléfono, siempre con explicaciones vagas sobre asuntos del trabajo o problemas familiares. Fabiano notaba el cambio en su tono de voz y la manera en que rápidamente terminaba las llamadas cuando él se acercaba, pero optaba por ignorar las señales, convencido de que solo estaba siendo paranoico o demasiado protector, aún marcado por el dolor del pasado. La primera vez que la desconfianza comenzó a tomar forma concreta fue una tarde de sábado. Fabiano estaba en el jardín arreglando algunas plantas, mientras Raquel y Mariana jugaban en la sala. De repente, escuchó un tono de voz alterado proveniente de Raquel, quien hablaba por teléfono. No logró entender lo que decía, pero la intensidad de su conversación llamó su atención. Cuando regresó adentro, vio a Mariana sentada en el sofá con una expresión de confusión. «Papi, Lua estaba enojada en el teléfono. Dijo que no quería que alguien volviera a llamar», dijo la niña con la inocencia de quien no comprende la gravedad de lo que acaba de relatar. Fabiano sonrió para tranquilizarla y la abrazó. «Seguramente se molestó por algo del trabajo, querida. Nada de qué preocuparse», respondió, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que comenzaba a surgir. A pesar de los momentos inquietantes, Fabiano optaba por concentrarse en los aspectos positivos. La felicidad de Mariana, quien parecía más animada y habladora desde que Raquel entró en sus vidas, le daba consuelo. La casa, ahora más vibrante y llena de vida, le ofrecía un atisbo de futuro que hacía mucho tiempo no consideraba posible. Por la noche los tres cenaban juntos y jugaban juegos de mesa en la sala, riendo y compartiendo momentos que eran casi tan naturales como los que Fabiano había vivido con Elena. Sin embargo, había algo diferente. Mientras que Elena era como un rayo de sol, con una energía siempre presente y contagiosa, Raquel traía un calor más suave, reconfortante y casi silencioso, que acogía sin invadir. Una noche, mientras Fabiano se preparaba para dormir, escuchó la voz de Raquel en el pasillo, hablando en voz baja por teléfono.
La puerta del cuarto estaba entreabierta y solo pudo oír fragmentos de lo que decía. «Ya te dije que estoy manejando la situación. No te preocupes, todo va a salir bien». Al percatarse de que Fabiano estaba allí, ella rápidamente terminó la llamada y trató de disimular con una sonrisa. «Era solo un problema del trabajo, nada de lo que tengas que preocuparte», dijo. Fabiano, aunque intrigado, no presionó para obtener respuestas. Quería creer que las explicaciones de Raquel eran suficientes. El miedo a arruinar la vida que estaba empezando a reconstruir lo detenía de hacer demasiadas preguntas. Necesitaba creer que finalmente había encontrado una nueva oportunidad de ser feliz y que cualquier preocupación era fruto de una mente aún marcada por la tragedia. Después de todo, ya había perdido tanto, ahora solo quería tener algo por lo cual luchar. La atmósfera de tensión emergente aumentó cuando, en otra ocasión, Mariana volvió a mencionar algo extraño. Preguntó casualmente durante la cena: «Raquel, ¿por qué dijiste que alguien tenía que desaparecer?». El comentario de la niña dejó a Raquel pálida por un instante, pero se recuperó rápidamente y sonrió. «Ay, querida, seguramente escuchaste mal. Estaba hablando sobre el proyecto en el trabajo, nada importante». Fabiano, al ver la reacción evasiva de Raquel, sintió una punzada de inquietud, pero pronto desechó el pensamiento. No había motivos concretos para desconfiar de ella. Quizá, pensó, era Mariana interpretando una conversación de adultos sin entender el contexto. Aún así, la duda comenzó a plantar sus raíces. Fabiano se encontraba dividido entre confiar plenamente en Raquel y cuestionar los indicios que se acumulaban, pero se esforzaba por mantener el enfoque en lo que realmente importaba: la felicidad de Mariana y la posibilidad de un nuevo comienzo. Raquel parecía ser la oportunidad de redención que tanto necesitaba, alguien que había traído color y vida a su existencia y que demostraba ser una figura materna para su hija. Durante la noche, Fabiano, acostado junto a Raquel, la observa dormida. La luna llena ilumina el cuarto a través de la ventana, proyectando sombras suaves en su rostro. Él extiende la mano y acaricia su cabello con cariño, pero el leve malestar de sus sospechas persiste. Se pregunta si realmente está listo para confiar plenamente en otra persona y si podría ser simplemente él saboteando su propia oportunidad de felicidad. No obstante, Fabiano decide ignorar las señales de alerta y confiar en que las cosas están yendo por el buen camino. Cierra los ojos y se fuerza a creer que lo que ha encontrado al lado de Raquel vale la pena. Después de tanto tiempo perdido en la oscuridad, finalmente se sentía capaz de vislumbrar la luz. Sin embargo, no sabía que esa luz aún traería sombras que él no podría prever. Fabiano se despertó con una sensación de expectativa vibrando en su pecho. Había tomado una decisión importante: le pediría matrimonio a Raquel. En los últimos meses, ella se había convertido en una presencia vital en su vida, alguien que no solo llenó el vacío dejado por Elena, sino que también le dio un nuevo significado a sus días. El amor que sentía por Raquel había crecido y se consolidado rápidamente, pero al mismo tiempo parecía haber echado raíces profundas. Creía que era el momento adecuado para formalizar la relación y dar un paso hacia el futuro. Decidido a planear algo memorable, Fabiano recurrió a Víctor, su mejor amigo, para que lo ayudara con la organización de la propuesta. Víctor se mostró entusiasmado con la idea, dispuesto a colaborar en todo. Sugirió que la propuesta se hiciera durante una cena sorpresa en la casa de campo de Fabiano, un lugar tranquilo y especial, donde él y Elena solían pasar algunos fines de semana. La sugerencia inicialmente hizo que Fabiano se sintiera reacio, pero terminó cediendo, convencido de que ese sería el escenario perfecto para el inicio de una nueva etapa. A medida que avanzaban los preparativos, pequeños acontecimientos comenzaron a perturbar la aparente serenidad que rodeaba a la pareja.
Algunos objetos comenzaron a desaparecer misteriosamente en la casa. Primero, la pulsera favorita de Mariana. Luego, un anillo que había pertenecido a Elena y que Fabiano guardaba con cariño en una gaveta. Inicialmente pensó que se trataba de un descuido o que Mariana podría haber jugado con los objetos y los había perdido. Pero cuando Raquel comentó casualmente que no había encontrado su cartera una mañana, sintió una creciente inquietud. Como si eso no fuera suficiente, Fabiano recibió un mensaje anónimo que aumentó su ansiedad. El mensaje, que llegó por correo electrónico sin remitente identificado, decía simplemente: ¿realmente conoces a la persona que está a tu lado? El texto era directo y le heló la sangre a Fabiano. Aunque intentó ignorar la advertencia, las palabras resonaban en su mente, reavivando las dudas que luchaba por enterrar. Decidió compartir el incidente con Víctor, quien lo escuchó con atención. «Fabiano, eso no es nada. Debe ser alguien intentando asustarte o causar intriga. Si realmente amas a Raquel, no dejes que un mensaje anónimo arruine lo que estás construyendo», dijo Víctor con firmeza. «La vida te ha dado una segunda oportunidad. Aprovéchala». Fabiano asintió, tratando de convencerse de que Víctor tenía razón, pero en su interior la sensación de que algo andaba mal no desaparecía. Empezó a estar más atento a los movimientos de Raquel, analizando sus gestos y expresiones con una intensidad que nunca había tenido antes. Sin embargo, siempre que intentaba encontrar algo sospechoso, se encontraba con una Raquel amorosa, atenta y sincera, lo que lo hacía cuestionarse si su desconfianza no era más que paranoia injustificada. Llegó la semana de la propuesta de matrimonio. Víctor ayudó a organizar la cena romántica en la casa de campo, supervisando todos los detalles, desde las flores hasta la suave iluminación con velas. Cuando Fabiano y Raquel llegaron, el ambiente era perfecto. La noche era fresca, con una ligera brisa que movía las hojas de los árboles, y el cielo, salpicado de estrellas, parecía bendecir ese momento. Durante la cena, Fabiano sentía su corazón acelerado. Mariana estaba con una niñera en la ciudad, por lo que él y Raquel tenían toda la noche para ellos. Esperó el momento adecuado para hacer la propuesta, y cuando Raquel tomó su mano sobre la mesa, él se arrodilló a su lado, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. «Raquel, transformaste mi vida, trajiste alegría y esperanza donde antes había dolor. Ya no quiero imaginar un futuro sin ti a mi lado. ¿Te casarías conmigo?». Los ojos de Raquel se llenaron de lágrimas y, sonriendo, respondió con entusiasmo: «Sí, Fabiano, por supuesto que sí». Se abrazaron, y Fabiano sintió una ola de alivio y felicidad recorrer su cuerpo. Por un momento, creyó que todas sus preocupaciones eran infundadas. Tal vez Víctor tenía razón y realmente estaba saboteando su propia felicidad. Sin embargo, algo perturbador ocurrió mientras aún estaban en la casa de campo. Fabiano fue a buscar una botella de champán en la cocina y cuando regresó, vio a Raquel al teléfono, hablando en voz baja, casi como si quisiera evitar ser escuchada. Rápidamente terminó la llamada al verlo entrar en la sala, pero el malestar que sintió no pudo ser ignorado. ¿Era algo importante?, Zrenia preguntó intentando sonar casual. Raquel sonrió, pero había un rastro de tensión en sus ojos. «Nada de lo que debas preocuparte, amor, solo una llamada rápida del trabajo». Fabiano asintió, pero la respuesta evasiva no lo tranquilizó. Se preguntaba con quién podría estar hablando en plena noche de celebración y por qué parecía tan cautelosa con esa llamada. Al regresar a casa al día siguiente, lo esperaba otra sorpresa. Un sobre sin remitente había sido dejado en su buzón. Dentro había una foto de Raquel con un hombre desconocido en un lugar que Fabiano no reconocía. En el reverso de la foto había una anotación: «Cuidado en quién confías». Fabiano se quedó parado por unos minutos,
sosteniendo la foto con una mezcla de ira y confusión. ¿Quién estaba intentando sabotear su felicidad? ¿Acaso aquello era un intento de arruinar lo que había construido con Raquel? Decidió guardar la foto en una gaveta, decidido a investigar el asunto discretamente. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero tampoco podía ignorar las advertencias. A pesar de que la propuesta de matrimonio había sido un éxito, la inquietud de Fabiano permanecía latente. Trataba de convencerse de que todo no era más que coincidencias y que la foto y los mensajes anónimos podrían ser obra de alguien con envidia. Sin embargo, no podía apartar la sensación de que algo sombrío se acercaba, algo que aún no lograba comprender del todo. Fabiano se cuestionaba si estaba listo para seguir adelante sin las respuestas que necesitaba. La propuesta de matrimonio había marcado un nuevo comienzo, pero no lograba librarse de la sensación de que, de alguna manera, el pasado y el presente estaban a punto de colisionar, sacando a la luz secretos que podrían cambiar todo lo que creía sobre Raquel. Ahora, el desafío era decidir si confiaría plenamente en la mujer que había elegido para ser su esposa, o si escucharía los ecos perturbadores que comenzaban a rodearlo. Era una tarde común, aparentemente tranquila, cuando Mariana entró en la cocina con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. Fabiano estaba preparando la cena, pero se detuvo de inmediato al ver el estado de su hija. «Papá, Lua». Ella estaba hablando por teléfono. «La oí decir que iba a poner veneno en tu té», dijo la niña intentando contener las lágrimas. «Dijo que era para que te durmieras, o algo peor». La mente de Fabiano giró. Una sensación fría recorrió su cuerpo y tuvo que apoyarse en la encimera para no perder el equilibrio. Al principio, no quería creerlo. ¿Era posible que Mariana se hubiera confundido? ¿Habría escuchado mal? Estaba escéptico, pero la seriedad en la mirada de su hija y el recuerdo de los incidentes recientes, las llamadas misteriosas, los objetos desapareciendo, los mensajes anónimos, hacían que las alarmas sonaran con fuerza. Aunque una parte de su mente se negaba a aceptar que Raquel fuera capaz de algo así, sabía que no podía ignorar la advertencia de Mariana. Necesitaba actuar, por más absurda que le pareciera la situación. Más tarde esa noche, cuando Raquel entró en la cocina con 2 tazas de té, Fabiano hizo lo posible por no mostrar su ansiedad. «Preparé un té para nosotros. Hace frío esta noche», dijo ella con una sonrisa amable. Fabiano la observó atentamente mientras Raquel ponía las tazas en la mesa y se dio la vuelta para buscar algo en la encimera. Fue en ese breve momento de distracción que él actuó rápidamente, intercambiando las tazas. Cuando ella volvió, él ya estaba sentado con la taza en la mano, fingiendo estar tranquilo. Conversaron de manera casual durante unos minutos antes de que Raquel diera el primer sorbo. La reacción de Raquel fue casi inmediata. Soltó la taza de repente, como si se hubiera quemado, y se llevó la mano al estómago con una expresión de dolor. «Fabiano, yo no me siento bien». Empezó a perder el equilibrio y Fabiano corrió a sostenerla. Su rostro estaba pálido y el sudor le corría por la frente. Rápidamente llamó a una ambulancia y Raquel fue llevada de emergencia al hospital. En el hospital, mientras atendían a Raquel, Fabiano intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. La mujer que amaba, con la que había planeado casarse, estaba ahora en estado crítico y no sabía con certeza si realmente había intentado envenenarlo o si todo era un terrible malentendido. Pero las sospechas de Mariana, los acontecimientos recientes y ahora la reacción de Raquel al té envenenado parecían confirmar los peores temores de Fabiano. Fue entonces cuando Víctor apareció en el hospital, con una expresión seria en el rostro. Fabiano se acercó, ansioso por entender lo que estaba pasando.
¿Qué haces aquí, Víctor?, preguntó con la voz tensa. Raquel me llamó antes de que la trajeras al hospital. Dijo que necesitaba ayuda. Me lo contó todo, Fabiano, respondió Víctor con una calma perturbadora. Fabiano frunció el ceño sin comprender. ¿Te contó todo? ¿De qué estás hablando? Víctor suspiró y, finalmente, reveló la verdad que Fabiano jamás habría imaginado. Raquel está embarazada y el padre del bebé soy yo. La revelación fue un golpe directo al estómago de Fabiano. Sintió que las piernas le fallaban mientras la traición y la ira crecían dentro de él. Pero lo que Víctor dijo a continuación hizo que toda la historia tomara un rumbo aún más oscuro. ¿Crees que Raquel hizo esto por su cuenta? Ella estaba siguiendo mis instrucciones todo el tiempo. El tono de voz de Víctor estaba cargado de amargura. Nunca lo supiste, Fabiano, pero yo amaba a Elena. Éramos amigos desde la universidad y siempre esperé que ella me eligiera a mí. Cuando se quedó contigo, intenté dejar eso atrás. Intenté ser tu amigo y olvidar mis sentimientos, pero cuando ella murió, todo lo que sentía se transformó en resentimiento. Te envidié durante tanto tiempo, y su muerte fue la gota que colmó el vaso. No pude aceptar que todavía lo tuvieras todo, la empresa, tu hija, mientras yo no tenía nada. La mente de Fabiano estaba en shock. Las palabras de Víctor sonaban surreales, pero al mismo tiempo todo empezaba a encajar. Las extrañas llamadas de Raquel, los objetos desaparecidos, los mensajes anónimos. ¿Tú manipulaste a Raquel para acercarse a mí?, Zrenia preguntó Fabiano con incredulidad y rabia mezcladas. Sí, confesó Víctor con frialdad. La convencí de que se acercara a ti y ganara tu confianza. Era perfecta para el papel, joven, bonita y ambiciosa. No se resistió cuando le ofrecí dinero y promesas de una vida mejor. El plan era simple, hacer que se casara contigo, envenenarte para dejarte incapaz de seguir dirigiendo la empresa y, después, asumir el control con su ayuda. Y por supuesto, Raquel y yo estaríamos juntos. Fabiano sintió una rabia avasalladora apoderarse de él. Todo en lo que había creído, toda la felicidad que pensaba haber encontrado junto a Raquel, no era más que una farsa. Se sintió devastado, pero al mismo tiempo decidido a no dejar que Víctor se saliera con la suya. «Vas a pagar por esto, Víctor. Te juro que lo harás». Mientras Víctor se alejaba, una sonrisa amarga apareció en sus labios. «Buena suerte con eso, Fabiano. Raquel no tiene nada que perder ahora». Fabiano miró hacia la puerta de la sala de emergencias, donde Raquel aún estaba siendo atendida. Sabía que a partir de ese momento nada sería igual. Toda la confianza que había depositado en ella, todas las esperanzas que había alimentado, se habían destruido. Fabiano se alejó, sintiéndose traicionado por dos de las personas en las que más confiaba, y el dolor en su pecho parecía insoportable. Cuando finalmente dieron permiso para que Raquel recibiera visitas, Fabiano entró en la habitación y la encontró pálida, con una mirada vacía. «¿Hiciste todo esto para destruirme?», preguntó, con la voz quebrada por la tristeza y la rabia. Raquel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «No quería hacerlo, Fabiano, te lo juro, pero Víctor, él me manipuló. Me convenció de que esa era la única manera de que tuviéramos una vida juntos. Fui débil». Fabiano, con el corazón pesado, dio un paso hacia atrás. No sabía si ella decía la verdad o si solo era otro intento de manipulación. Sabía únicamente que a partir de ese momento necesitaba alejarse. Ya no había espacio para excusas o segundas oportunidades. Había perdido lo que creía que era su nueva oportunidad de felicidad, y ahora todo lo que le quedaba era lidiar con el dolor de haber sido traicionado y con la responsabilidad de proteger a su hija de los daños causados por esa trama. Mientras salía del hospital, Fabiano se dio cuenta de que, una vez más,
La vida lo obligaba a empezar de cero, pero esta vez lo haría consciente de quiénes eran realmente sus enemigos. La noticia de la traición de Vítor y Raquel resonaba en la mente de Fabiano como una pesadilla de la que no podía despertar. Traicionado por dos personas en las que confiaba, sentía como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de sus pies. El dolor no era solo por la trama que casi lo había destruido, sino por la sensación de haber sido engañado de forma tan completa. Se preguntaba cómo pudo haber sido tan ciego, ignorando las señales que, en retrospectiva, parecían tan obvias. Decidido a poner un fin definitivo a esa historia, Fabiano tomó las primeras medidas para desvincularse de Raquel. Inició el proceso de anulación del matrimonio, que nunca llegó a oficializarse, y cortó cualquier tipo de comunicación con ella. En cuanto a Vítor, Fabiano dejó claro que no tenía más lugar en la empresa. Cualquier vestigio de amistad había sido destruido, y ya estaba tomando medidas para remover a Vítor de su cargo y revocar su acceso a cualquier decisión importante de la compañía. Mientras Raquel se recuperaba en el hospital, Fabiano concentraba sus energías en reconstruir su vida y proteger a Mariana. Sabía que los eventos recientes habían dejado marcas en la niña, quien ahora mostraba signos de miedo e inseguridad. Mariana había presenciado más de lo que cualquier niña de su edad debería, y Fabiano sentía una necesidad urgente de proporcionarle la estabilidad y el amor que habían sido temporalmente sacudidos. Para ello, decidió buscar ayuda profesional, tanto para él como para su hija. Las sesiones de terapia comenzaron a sacar a la luz cuestiones que Fabiano había evitado enfrentar durante mucho tiempo. Se encontró de nuevo con la culpa por la muerte de Elena, un dolor que nunca se había permitido superar. Por primera vez se abrió sobre cuánto se culpaba por no haber podido protegerla y cómo eso había moldeado sus relaciones desde entonces. La terapeuta le ayudó a darse cuenta de que la tragedia que lo había golpeado no era su culpa. Elena había muerto por complicaciones en el parto, y no por algo que él hubiera hecho o dejado de hacer. Poco a poco, Fabiano empezó a aceptar que la culpa que cargaba era injusta e innecesaria. Ese proceso de perdonarse a sí mismo fue doloroso, pero necesario para que pudiera seguir adelante de manera genuina. Con el tiempo, Fabiano y Mariana empezaron a recuperar la paz. Pasaban más tiempo juntos y Fabiano se dedicaba a proporcionarle a su hija momentos felices para compensar lo que había vivido. Las visitas al parque, los juegos en el jardín y las lecturas antes de dormir se convirtieron en rituales de fortalecimiento para ambos. Poco a poco, la sonrisa de Mariana volvió a ser más frecuente y ella comenzó a recuperar la seguridad que había perdido. Fabiano también aprendió a lidiar con el duelo de una manera diferente. Finalmente comprendió que seguir adelante no significaba olvidar a Elena, sino encontrar una forma de honrar su memoria, viviendo una vida plena, no marcada solo por el dolor. Decidió guardar la alianza de matrimonio de Elena en una cajita especial, junto con algunas fotos de ella y de momentos felices. No era un adiós, sino una forma de reconocer que, aunque siempre formaría parte de su historia, él necesitaba abrir espacio para nuevas posibilidades. La vida de Fabiano no se transformó milagrosamente en algo perfecto. Los traumas y cicatrices permanecieron, pero había aprendido a lidiar con ellos. La desilusión con Raquel y Vítor le enseñó a ser más cauteloso, pero no lo hizo renunciar a creer en las personas. Con el tiempo, descubrió que lo más importante era ser honesto consigo mismo y no tener miedo de enfrentar los dolores del pasado para construir un futuro mejor. El ciclo doloroso que comenzó con la muerte de Elena finalmente se estaba cerrando. Fabiano no sabía lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez en años estaba en paz consigo mismo
y con sus decisiones. Había aprendido a perdonar no solo a quienes lo traicionaron, sino, sobre todo, a sí mismo. Ahora, la única certeza que tenía era que, independientemente de los desafíos que surgieran, él y Mariana los enfrentarían juntos. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.